Una parte de la palabra en la Biblia dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dice que el rey, que es Satanás, que gobierna el mundo, ha cegado el entendimiento de la gente, de las personas. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y por esta razón es que Jesucristo ha permitido que hoy salgan predicadores. ¿A qué? A promover, a difundir el Evangelio, que es poder de Dios. Y solamente el Evangelio puede, ¿qué cosa? Cambiar el corazón del hombre. Por eso que en esta política el hombre no va a poder entender si no cambia su corazón, porque en el corazón está la maldad, está los malos deseos, está, por ejemplo, todo lo malo. Entonces, para que el hombre pueda entender y pueda tener sabiduría, es que tiene que limpiar su corazón. Eso es lo que necesitan hoy los gobernantes del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Gobierno, también del Congreso. ¿Por qué? Para que pueda haber entendimiento. Cuando el hombre tiene entendimiento es porque ya ha entrado la sabiduría, y la sabiduría solamente lo da Dios. Y por eso hemos invitado esta tarde a Leoncio Andagua, misionero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leoncio, gracias por venir. Hágase justicia. Buenas tardes, querida teleaudiencia de Hágase Justicia Telestar. Le saluda de misionero cristiano Leoncio Andagua Acuña, de Iglesia Unánimes en Cristo. Bueno, quiero empezar preguntándote, he hecho la introducción. La gente se pregunta, pues, no, si hay un solo Dios, un solo camino, yo creo en Dios, y bueno, no basta con creer en Dios, pero ¿por qué existen muchas iglesias, muchas denominaciones en todo el mundo? ¿A qué se debe esto, misionero? Bueno, la verdad que es una buena pregunta, también es punto para poder reflexionar el pueblo cristiano, ¿no? Que en el Perú hay más o menos 3,5 millones de cristianos. Entonces, el tema es no, si hay 3,5 millones de cristianos, ¿habrá un impacto, un cambio social en nuestro país? Entonces, veo que no, algo está pasando. A la pregunta que usted me hace, ¿no? Claro. ¿Por qué hay tantas iglesias, congregaciones O denominaciones sextas que existen o se ha creado en el Perú, y también estamos hablando a nivel mundial? A nivel mundial. Es tan sencillo, mira. Uno está obrando, trabaja todos los días de vida, que ese Dios de la potestad de aire que es Satanás, él trabaja ¿para qué? Para confundir y crear muchas denominaciones de iglesia con tanta hipocresía, con tanta mentira, pero pensando que el hombre así es el Evangelio. Entonces, aún han caído muchas iglesias, han caído a la herejía, ¿no? De los cuales están con humanismo, legalismo, misticismo insano, ¿no? Y algunos con brujerías. Lógico, eso puede ser el chamanismo, ¿no? Chamanismo, ¿no? Más suave, ¿no? Yo le he hecho brujería ya más fuerte. Pero chamanismo ya. Algunas iglesias están con chamanismo, y eso es comprobado y certero, ¿eh? Entonces, en ese contexto, ¿a dónde cayó, por ejemplo, tantas iglesias? Y muchas iglesias han caído aquí como un parque de diversiones de Satanás. Lamentablemente a muchas congregaciones, a muchos congregantes les llevando al desvío, le están abriendo muchas heridas, y muchos de ellos no quieren saber de la religión o el llamado cristiano, ¿no? Pero ¿cuál es en sí la esencia del cristianismo? ¿Cuál debería ser lo correcto? La iglesia correcta, como nosotros predicamos, por ejemplo, estamos restaurando la iglesia, ¿cómo se llama? Primitiva, cuando existió en la primera creación de la iglesia. En ese contexto, nosotros predicamos el Evangelio. ¿En qué? ¿En qué contexto? En solo fe, solo gracia, solo llenura del Espíritu Santo, solo la Escritura. En ese contexto, lo que deben predicar el Evangelio las iglesias. Pero lamentablemente, muchas iglesias, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, están haciendo a la medida, al gusto del hombre, del humano. ¿En qué contexto?
Muchas de las iglesias incluso necesitan hacer show, llevan luces psicodélicos, hasta un payaso llevan a una iglesia para que puedan hacer un show a la iglesia. Pero ¿dónde está Cristo? Muchas de las iglesias, muchos pastores, ¿qué es lo que no tienen? No tienen formación teológica. Muchos, cuando saben unas cuantas palabras de la iglesia, del Evangelio, se levantan como pastores, y muchos de ellos están enfocados ¿a qué? A llenarse el bolsillo. ¿Y que a dónde han llevado? Al desconocimiento del Evangelio correcto. Y por lo tanto, quien hace fiesta en muchas iglesias llamadas cristianas, que Satanás hace fiesta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esas iglesias están predicando en un evangelio incorrecto, al gusto del humano, del congregante, de las personas. Acá no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que predicar ¿qué? Con el plan, con el propósito, exactamente lo que dice la Escritura. ¿Qué nos dice acá Dios? Busca el reino de Dios y su justicia, todos los demás vienen por añadidura. En ese contexto nosotros debemos que predicar el Evangelio. Bueno, y basándonos en este tema también viene otra pregunta respecto, pero las iglesias, hay muchas denominaciones, muchas iglesias, pero sin embargo los que asisten dicen, no, pero ahí también hay prodigios, veo señales, veo milagros. ¿Cómo podemos hacer entender a ellos? Porque dicen que, lógicamente, sabemos que hay muchas iglesias, pero que no son la verdadera iglesia en la cual predican la esencia de la palabra, tal como tal como indica la Biblia, pero sin embargo dicen, pero hay prodigios, hay señales, hay milagros. ¿Esto cómo podemos explicar a la gente, misionero? Bueno, en ese contexto, a muchos congregantes, incluso los pastores, cuando están en la iglesia, por ejemplo, dicen, no, están empezando a llamar, por ejemplo, al Espíritu Santo. Ven acá, está presente, ya ingresó a tu corazón, a tu presencia, como si el hombre condicionara a Dios, no, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, pero donde vive en nuestro corazón. En ese contexto, por ejemplo, en el momento que nosotros, en el horario de Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué quiere decir eso? Que se restaura la imagen, semejanza del humano, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, ¿qué quiere decir nosotros? En que viene la sanidad espiritual y por lo tanto también viene sanidad física. En ese contexto se tiene que predicar la palabra y el evangelio de Dios, ¿no? Bueno, qué importante es hablar de esto. Y ahora otro de los temas también que queremos preguntarte en esta hora es respecto pues a lo que en estos tiempos son tiempos difíciles, donde dice que la maldad de los hombres se han multiplicado y las autoridades quieren solucionar problemas, pero no pueden. Arman tecnología y más incrementa la delincuencia. Entonces, ¿cómo explicamos que la maldad de los hombres se ha multiplicado y que en estos últimos tiempos muchos corazones se enfriarán? Y será muy duro o bastante complicado entender la existencia de Dios, la existencia del Evangelio, que es el poder que puede transformar y cambiar no solamente a la persona, sino a la nación. ¿Cómo explicamos esto, misionero? Bueno, en ese contexto, por ejemplo, del ser humano, la esencia principal es la parte espiritual. Desde el momento que cayó el hombre, por ejemplo, en Génesis 3, de 1 al 6, a partir de ahí, Dios separa al hombre de su presencia. Y cuando separa al hombre de su presencia, dice que en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, a partir de ahí pasan a ser hijos del diablo. Entonces, en ese momento, cuando entró el pecado al hombre, dice que llegó la muerte espiritual primero y después la muerte física. Adán y Eva, nosotros somos linaje de Adán y Eva, dice que él fue creado un ser santo, eterno, lleno de sabiduría. Pero por causa del pecado viene la muerte física y la muerte espiritual. Por causa del pecado el hombre se envejece, nos degradamos, se nos cae el cabello, todos llegamos ¿a qué? A la muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, después que se separó el hombre de Dios, el hombre empieza a buscar a Dios de distintas maneras, ¿cierto?
a través de ídolos, de imágenes, a través de muchas millones de religiones que existen en el mundo. Pero dentro de eso también, dentro de esa religión, incluso adorar al ídolo, también hay una respuesta. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, en el Perú, que es bastante conocido el Señor de los Milagros. ¿A cuánto les ha dado la respuesta? ¿No? Lo que han pedido les ha dado. ¿Quién cree que está dando respuesta ahí? Ahí nos habla bien claro por un Éxodo 23 al 5. ¿Sabe quién responde a través de las imágenes? Es un ser llamado Satanás. ¿A dónde lleva? A la destrucción larga, a la corta, a la aberración humana, separado de Dios, y que no abre su mente para que pueda tener entendimiento y conocimiento de la verdad, realidad. ¿Quiénes somos nosotros? El Hijo de Dios, la imagen, semejanza de Dios. ¿Cómo tenemos que encontrar? Por ejemplo, hay muchas religiones, es verdad. La religión es el hombre buscando a Dios, pero un hombre que está pecado, muerto en pecado, en su espíritu, nunca va a encontrar a Dios. Acá es el Evangelio es Dios buscando al hombre. Él, por su gracia, por su omnisciencia, ¿no? Él llega al hombre y en ese instante incluso Él acepta y camina como Hijo de Dios y restaura la imagen, semejanza de Dios al aceptar a Jesucristo. Ahora, usted habló un tema muy importante, lo que es el nacimiento espiritual, ¿no? O sea, vivir en el espíritu. Ahora, ¿cómo explicamos a los televidentes, a las personas que no conocen a Dios, qué es vivir en la carne y qué es vivir en el espíritu, misionero? Bueno, cuando vivimos en el espíritu es que Dios nos guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, pero para eso tiene que haber, hay un requisito principal, que tiene que aceptar a Dios a través de una oración. ¿Y qué es vivir en la carne? La carne, esto es el vestido, la carne que tenemos es el vestido del parte espiritual. Entonces es necesario que el espíritu esté vivo y que hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón. ¿Para qué? Para que ese espíritu de Dios te guíe a tu vida. Ahora, la carne, ¿qué es? La carne es corrupto. Nosotros, el ser humano, podemos pecar con nuestra mente, con nuestra vista, con nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay una cosa que es también muy fundamental. Hay muchas iglesias que predican el evangelio imposible. ¿Por qué? Por ejemplo, el líder o el pastor dice, ¿sabes qué? Congregante, tú no tienes que cortar el cabello, tienes que vestirte abajo, tienes que formar tu vida así, tienes que comportarte así, y uno tal, aquello, ¿no? Y dando fórmula a ese congregante, ¿no? Para que pueda, según ellos, santificar su vida. Eso se llama evangelio imposible. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dios no ve tamaño, corazón o raza o condición. Dios ve que en la parte espiritual. Nosotros somos imagen, semejanza. ¿En qué parte? En parte espiritual, ¿no? En ese contexto en lo que nosotros debemos creer en Dios, en solo gracia, solo fe. En ese contexto debemos adorar, dar culto a Dios. Además, el Dios nos creó al hombre para dar culto a Dios, no hacer como hoy en día hace mucha gente lo que quieran, ¿no? Llegando a la aberración total. Quien domina sus mentes es un ser llamado Satanás, ¿no? Qué importante es hablar a las personas sobre el conocimiento del evangelio, que es poder de Dios. Ahora, hay otro tema, por ejemplo, que quiero resaltar. Hablaste de la gracia y de la ley. Entonces, y creo que muchos televidentes que están viendo, que te están escuchando en estos momentos, misionero, quisieran saber, pues, qué es la ley y qué es la gracia, porque a la verdad hay congregaciones, hay iglesias que todavía están bajo la ley, practican la ley, pero sin embargo no practican la gracia. Entonces, ¿cómo explicar a los televidentes qué significa la ley y qué significa la gracia? Es una buena pregunta muy puntual en el ámbito cristiano, ¿no? Lo que pasa que, mira, hay muchas denominaciones, muchas iglesias están predicando el evangelio bajo la ley, o sea, todavía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el hombre todavía está bajo ¿qué? Bajo la ley. En
En el Nuevo Testamento, cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo a solucionar el problema fundamental del hombre, del pecado, problema fundamental del pecado original del hombre, a partir de ahí viene ya por la gracia. Eso nos habla, por ejemplo, en Efesios 2, de 8 al 10, incluso dice que nosotros somos salvos por gracia. ¿Para qué? Para que no nos podemos vanagloriar, para que no nos podemos, el ser humano, para que no pueda halagar diciendo, yo busqué a Dios, encontré a Dios, no, condicioné a Dios, impresioné no, a Dios, para que no diga eso, dice que nosotros somos salvos por la gracia. No, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. Por su gracia somos sus hijos de Él, por la gracia de Él creemos nosotros, hasta la fe es por la gracia del Señor, no es porque el hombre quiere. Antes que creer, aceptar a Dios, Dios ya está restaurando, regenerando su parte espiritual de ese ser humano. Y por esa razón, la persona cree y tiene fe, ¿no?, en Dios. Por eso hasta la fe es por la gracia del Señor. Y ahora, ¿cómo entendemos, misionero, esta palabra que dice Dios? Bueno, yo te borro tus rebeliones, tus maldades, no porque tú te mereces, sino por amor a mí mismo, porque tú solamente me has dado carga para mí. Entonces, ¿cómo entendemos eso, misionero? La verdad, ¿no? Y todo eso está bajo la gracia del Señor, aparte de eso también está bajo la omnisciencia del Señor. Hay muchas cosas que nosotros, los seres humanos, no podemos entender de lo que Dios hizo, ¿no? Porque a veces no podemos entender muchas cosas dentro de la Escritura, dentro de lo que nos habla de distintas maneras en nuestro corazón, a través de la Escritura, Dios. Porque resulta que el humano tiene una inteligencia, un entendimiento finito. Y nuestro Dios tiene, ¿cómo se llama?, el entendimiento, la revelación, su palabra es infinito. Entonces, ¿cómo así es que un finito puede resentir, entender algo infinito? Es imposible. Porque también solamente el humano dice que utiliza casi el 3% nomás de su inteligencia máxima que puede tener. Entonces, no, hay muchas cosas que no vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer en su palabra. ¿Por qué? Y tener fe en su palabra. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Entonces, la palabra es eterna. Incluso hay muchos que dicen, no estamos nosotros acá, ¿cómo se llama? Dios creó libre albedrío. El hombre puede hacer lo que quiere cuando está en camino de Dios. Tampoco no es así. Dios jamás puede volver a morir cuando el hombre de repente, según como predican ellos, sale, deja de ser su hijo y cuando quiere puede regresar y cuando quiere no. Dios ya no puede hacer otro sacrificio y Él hizo por primera vez, por única vez para siempre. Entonces el que llega a ser por la gracia del Señor, esa gracia irresistible del Señor, llega a ser Dios y jamás tú dejas de ser su hijo. Aunque puedas cometer en tu pensamiento tantos pecados, porque los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Entonces, a pesar de todo eso, tú llegas a ser su hijo de Dios. Pero si Dios nos ha escogido para llevar su palabra, su mensaje de la palabra, Él te va a traer de las orejas la manera que Él quiere en su camino y te va a restaurar y te va a guiar hasta que cumpla su propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, misionero, ¿por qué muchos hombres intelectuales, llámense hombres con muchos títulos, personas de gran trayectoria, no creen en Dios, son ateos, son agnósticos y dicen yo no creo en la existencia de Dios? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, ¿por qué niegan a Dios? La pregunta muy buena, ¿no? Es una pregunta muy general y yo sé que va a impactar esta respuesta a muchas personas que nos están escuchando. Y lo que creen en Dios no son cualquier persona, son gente muy preparada, son gente profesionales que se han llenado, pues tienen maestría, tienen doctorados, tienen todo el conocimiento, ¿no? Pero sin embargo no creen en Dios, son ateos y son agnósticos. Correcto. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, lo que pasa es que también el ser llamado Satanás también lleva al cumbre al ser humano.
pero también ahí utiliza, ¿para qué? Utiliza y lo ciega el entendimiento, la luz de la palabra, del evangelio, de la imagen de Dios en esa persona. ¿Se llena de sabiduría? Sí. Pero la pregunta es, a pesar de todo eso, ¿será feliz? Esa persona, porque por más que tenga dinero, por más que tenga lleno de conocimiento, poder, esa persona va a vivir afligido, va a vivir atormentado, va a hacer cosas irracionales. Un político, muchos de ellos, porque hemos visto en nuestro país, ¿no? ¿Qué hace? Un hombre que tiene 70, 80 años, tiene ese poder. ¿Qué hace? Se han llenado de bolsillo, se llenan de bolsillo a través de la corrupción, de la degradación humana, del sufrimiento humano, como si va a terminar de, gastar lo que ha robado, de caído a la delincuencia, ¿no? Pero ¿quién domina su mente de esas personas, de muchos que están muy preparados? Es el llamado ser Satanás. Ahora, para entendimiento, el parte espiritual. Por ejemplo, hasta un médico puede leer, un doctor, no sé, puede leer 2, 3 veces o 4 veces, no sé, la Biblia, pero no lo entendieron. Solo tomaron como historia. Para entendimiento de la escritura de Dios, ¿eso qué es? Es parte espiritual. La palabra de Dios es Dios mismo hablándote a través de su escritura. Entonces, para entender la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que primero nacer de nuevo. Pero ¿cómo va a nacer de nuevo? Como decía Nicodemo, ¿no? ¿Cómo a la altura un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿O acaso tiene que volver al vientre de su madre para que pueda nacer de nuevo? Esto estábamos hablando, tienes que tener un nacimiento espiritual. Entonces, cuando tienes un nacimiento espiritual, como la palabra de Dios y la escritura es espiritual, entonces Dios es espíritu y nosotros tenemos que creer, dar culto en espíritu. Entonces, por lo tanto, esa persona, cuando tiene su espíritu muerto, no va a entender la palabra de Dios y por lo tanto no va a creer en Dios. Misionero, finalmente, ya para terminar la entrevista, ¿qué debe hacer un hombre? ¿Qué deben hacer las personas para conocer a Dios y verdaderamente creer en Dios? Bueno, para que pueda creer y tener, restaurar. Porque tú le preguntas a cualquiera, todos creen en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. O sea, cualquiera que le preguntas, un borrachito, un delincuente, un homosexual, una lesbiana, yo creo en Dios. Un político, un empresario, todos creemos en Dios. Pero ¿en qué Dios está creyendo? ¿No? ¿En qué Dios creen ellos? Mira, para poder llegar a Dios, Jehová Dios, ¿sabe quién es el intermediario? ¿O cuál es el método de Dios para llegar a tener conocimiento de Dios? Es Cristo. Juan 14:6 nos dice, ¿no? Él es el camino, la vida, la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que el hombre, nosotros no podemos llegar a través de Virgen María o de cualquier santo que existe en esta tierra, o por cualquier medio no podemos llegar. Solo el intermediario a llegar a Jehová Dios es Jesucristo. Juan 14:6 nos habla claro. Pero bueno, para poder culminar esta entrevista, puedo terminar en oración. Claro. ¿Cierto? Entonces, porque de eso se trata. Hay gente que ha escuchado la palabra y el alma de estas personas, en el medio de su complicación, de su dificultad, están sedientes. ¿De qué? De recibir a Dios. Pero esta es la oportunidad, misionero. Amén. Bueno, en este contexto, hermano, tú, no sé dónde estás escuchando este programa, o quizá no ahorita, de repente en la repetición, escuchas en otro momento a través de cualquier medio. De repente estás pasando un mal momento, de repente a la enfermedad, aflicción económica, no lo sé. Quizá es el momento que Dios preparó tu corazón para que tú puedas recibir a Dios, aceptar a Jesucristo para que pueda aliviar tu dolor, tu sufrimiento físico o mental, ¿no? Que restaure la imagen y semejanza de Dios. Y eso vamos a hacer solamente a través de una oración de aceptación a Jesucristo en su corazón. Entonces, vamos a empezar esta oración, ¿sí? Solo repiten en su corazón, en su mente o a viva voz, ¿no?
las palabras que yo voy a emitir a través de esta oración. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió por mí en la cruz y que cambió mi destino cuando mi Padre y mi respaldo del infierno y Satanás. Hoy, a través de ti, ahora eres mi Padre y mi respaldo. Eres mi Padre celestial, Jehová Dios, y mi respaldo es el cielo. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Jesucristo, como mi Salvador, mi Señor y dueño mío en este momento. Y te acepto como Cristo y Salvador. Y todo eso oro en nombre de Jesucristo. Amén. A partir de este momento, el que ha hecho esa oración, ahora pasa a ser hijo de Dios. Y ahora pasa a ser, también dice que ese espíritu muerto que tenías, toma vida ese espíritu. Y Dios te escucha tus oraciones. Y cuando terminas en orar, siempre terminas que todo eso, lo que has pedido, lo que has dicho, oras en la voluntad de Dios en nombre de Jesucristo. Dice que a partir de ahí también los ángeles te cuidan y te protegerán en toda la vida que te queda. ¿Por qué? Porque restaurar la imagen y semejanza de Dios. Dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Estamos en Filipenses 3:20 nos habla ahí. Estamos solamente de pasada por acá. Nada traemos y nada llevaremos. Solamente iremos en la presencia de Dios en parte espiritual. Muchas gracias por esta entrevista que me ha hecho. Yo sé que ha sido de mucha bendición de muchas personas que acaban de escuchar este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Leoncio Andaba, misionero, que va llevando el Evangelio por todas partes del Perú, América y el mundo, tal como indica la palabra, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? El que cree en esta palabra será salvo y el que no cree o será condenado. Dicho esto, gracias, misionero. Nos vamos hasta mañana, Dios mediante, al mediodía. Recordándote siempre, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes.